Buenos días, nosotros somos el equipo número 2 y está conformado por Vanessa Alvarado Hernández, Manuel de Jesús Flores Limón, Ana Karen Martínez Murillo, Fernando José Nevares González, Brandon Rubiel Reyes Espinosa y su servidora Celia Silva Norato. Nosotros hablaremos sobre el tema de temperatura y explicaré qué es y cómo se clasifica. La temperatura es una magnitud escalar que se define como la cantidad de energía cinética de las partículas de una masa gaseosa, líquida o sólida. Cuando mayor es la velocidad de las partículas, mayor es la temperatura y viceversa. Existen distintos tipos de temperatura y por eso se miden con diferentes herramientas, como por ejemplo la temperatura ambiente. Esta se mide a través de un termómetro ambiental que emplea valores Celsius o Fahrenheit. La temperatura del cuerpo es la temperatura corporal. Se considera que 36 Celsius es un valor normal para el ser humano y si la temperatura supera los 37 Celsius, se considera que el individuo padece fiebre. Otros tipos de medición de temperatura permiten calcular la sensación térmica, como por ejemplo la temperatura seca y la temperatura ambiente, sin tener en cuenta la radiación calorífica del ambiente y la humedad. Se mide con un termómetro de bulbo pintado de color blanco brillante para no absorber la radiación. La temperatura radiante es la temperatura de la superficie y paredes de un entorno cerrado y se mide a través de un termómetro de bulbo. Y la temperatura húmeda es la temperatura que mide un termómetro ubicado en la sombra con un bulbo envuelto con algodón húmedo y ubicado bajo una corriente de aire. Y a continuación mis compañeros seguirán explicando un poco sobre el tema de temperatura. Ahora veremos la unidad de medición y el nombre de los principales instrumentos que son utilizados para medir la temperatura. Unidad de medición. Actualmente se usan 3 escalas de temperatura: los grados Fahrenheit, los Celsius y el Kelvin. Celsius es la unidad de medida más utilizada a nivel mundial y se representa con el símbolo C. Se define escogiendo el punto de congelación del agua a 0 grados centígrados y el punto de ebullición del agua a 100 grados centígrados. Kelvin se representa por la letra K. Fue creado en 1948 por William Thomson. Sobre la base de grados de Celsius, establece así el punto cero en el cero absoluto y conservando la misma dimensión para los grados. Los Kelvin se utilizan principalmente en química y en física para medir el movimiento atómico de toda la materia. Grados Fahrenheit. Fue propuesto por Gabriel Fahrenheit en 1724. Establece el 0 y el 100 en las temperaturas de congelación y evaporación del cloruro amoníaco en agua. Ahora veremos los instrumentos de medición. El primero es el termómetro de máxima y mínima. Fue inventado en el año 1782 y es utilizado para medir la temperatura de la atmósfera. Con este se logra determinar la temperatura más alta y la más baja del ambiente. Termómetro metálico. Este es elaborado para soportar altas temperaturas, fluidos en proceso agresivo. Son bastante utilizados por la industria alimentaria, farmacéutica y química. El pirómetro permite medir la temperatura de una sustancia sin necesidad de entrar en contacto con ella. El termohidrógrafo fue creado con la finalidad de medir la humedad y la temperatura del aire de forma simultánea. En sí fue creado para estudiar el clima y es utilizado por la Organización Meteorológica Mundial. ¿Qué efectos produce? Efectos de la temperatura sobre el valor característico. El efecto de la temperatura sobre el valor característico de la variación de la señal de salida actual a causa de un cambio de temperatura de 10 Kelvin
determinado con el par de giro nominal y con referencia al valor característico. El valor indicado es el mayor rango de temperatura nominal. El efecto de temperatura sobre el valor característico, también coeficiente de temperaturas de valor característico, es un índice de influencia de la temperatura a la señal de salida con una carga aplicada al transductor. De la señal de salida se debe restar el valor del par de giro inicial con la misma temperatura. Un estado de la temperatura estacionaria debe ser establecido. ¿Qué daños produce? La mala gestión de la temperatura dentro de las empresas puede llevar a los trabajadores a tener dolencias, que esto es lo que los termina llevando a un estrés térmico. Dentro de empresas o compañías con tareas ligeras se recomienda que la temperatura esté entre 14 y 25 grados. De ser lo contrario, que tenga tareas más pesadas, se recomienda entre 17 y 27 grados. Una mala gestión de las condiciones ambientales del entorno laboral supone un aumento de riesgos a los que se expone a los trabajadores. Este hecho puede causar diferentes síntomas y patologías que perjudican la salud de los empleados, así como su productividad y rendimiento. Al no tenerse una buena condición de la temperatura, perjudica también a la empresa, porque pues los trabajadores se enferman y disminuye su rendimiento y pues su manera de trabajar, y pues ya no es lo mismo. Lo más común en esto es el estrés térmico. Bueno, ¿y qué es el estrés térmico? El estrés térmico es una de las consecuencias más comunes que ocasiona la exposición a una temperatura inadecuada en el puesto de trabajo. Esto sucede debido a los factores como el calor metabólico que se produce por la intensidad de las tareas que se desarrollan, la humedad, la velocidad del aire o la vestimenta. Las principales indicaciones son evitar los cambios de temperatura bruscos, no exponerse a fuertes corrientes de aire o vestir ropa adecuada a las características del entorno laboral. Las consecuencias de esto podría ser, si no se atiende como debe de ser o si los jefes de las empresas no hacen caso, puede tener como consecuencia reducción de la capacidad de atención y concentración, disminución de la capacidad de percepción y memoria, apatía e irritabilidad, alteraciones del sistema vascular, temblores, pérdida de conocimiento, mareos o vértigos, trastornos circulatorios y cardíacos. Bueno, como lo mencioné anteriormente, esto no nada más daña a los empleados, también daña pues a los patrones de la empresa, porque va a perjudicar el rendimiento que tienen y la productividad con la que trabajan día con día, y pues es con lo que se terminan viendo afectados todos. ¿Cómo evitar los daños de la temperatura? Proporcionar un sistema de acondicionamiento térmico eficiente. Es importante que la temperatura pueda regularse en función de las zonas. En áreas donde se realicen tareas con esfuerzo físico importante, la temperatura requerida será menor que en las zonas de oficina. Evitar las corrientes de aire en pasillos y zonas comunes. Facilitar el acceso a bebidas en las zonas de calor elevado, cocina, sala de máquinas, etc. Se debe limitar en lo posible la permanencia prolongada en estas condiciones. Proporcionar al trabajador la ropa adecuada para que trabaje en zonas de frío, por ejemplo, en las cámaras frigoríficas o al aire libre. Se debe limitar en lo posible la permanencia prolongada en estas condiciones. En conclusión, encontramos que la temperatura es una magnitud escalar que se define como una energía cinética. También que entre mayor sea la velocidad de las partículas, mayor será la temperatura y viceversa. Y encontramos que existen distintos tipos de temperatura, la cual una es la temperatura del cuerpo, que también es conocida como la temperatura corporal, la temperatura ambiental y la temperatura seca y la temperatura húmeda. Y estas temperaturas se pueden medir con diferentes unidades, las cuales son los grados Fahrenheit, los grados Celsius y los grados Kelvin. Y por último, también nos pusimos a investigar cuáles son los instrumentos que nos ayudan a medir la temperatura. Y encontramos que el pirómetro, termómetro metálico y termómetro de máxima y mínima.